Bien, muy buenas noches con todos. Nuevamente me da mucho gusto verlos en una nueva sesión del curso del Diplomado en Derecho Penal, parte general. Bien, como hemos podido ir en secuencia en cada módulo, cada clase, cada etapa, el día de hoy nos toca ver el tema, ¿no? Un tema, digamos, que tiene abordaje y que aún sigue un fuerte debate, pero que vamos a lograr aterrizar, véase con la ley y con algún punto jurisprudencial. Ahora, es el tema de la culpabilidad. Ahora, entendiendo este punto y este bloque, como, ¿no es cierto?, dentro, obviamente, de la teoría del delito, pero ya podemos indicar en una fase, ¿no? Es decir, esa acción humana que se va a analizar mediante los siguientes filtros, los siguientes sistemas de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, ¿no? Que nos toca ver ahora, significa que estamos pasando filtro por filtro y nos encontramos en esta fase. ¿Y esto por qué? Recalco, que es la última fase de la teoría del delito, o por lo menos en el diplomado, ¿no? Que nos da a entender si se cumple con todos estos mecanismos, con todos estos sistemas, con todas estas fuentes y filtros, ya podríamos, ¿no? Podemos ya, perdón, podemos asumir estar en el estadio, ¿no? De decir que una conducta o acción humana ya es pasible de reprochabilidad penal en esa materia y en ese sentido, para ser más específico. Bien, entonces el tema a abordar es el siguiente, ¿no? Y recapitulando, recordando, ¿no es cierto? Que se configura esa acción penal, ese análisis de la acción humana para que sea pasible o no del ius puniendi del Estado, ¿no es cierto? Entonces vamos a abordar qué es culpabilidad y sobre todo, ¿no? Hay lo que considero que es el corazón de culpabilidad son las causas, ¿no es cierto? Las causas de exclusión de culpabilidad. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Es más, respondiendo a esa pregunta, en la obra de Derecho Penal, parte general del profesor Felipe Villavicencio, ¿no? En su gran, ¿no? A gran aporte a las ciencias penales, podemos indicar, ¿no? De que si bien el Estado tiene el monopolio de la violencia, pero para ello, ¿no? Para no permitir que ese monopolio se exceda, vulnere, se extralimite, es decir, ¿no? Contra el imputado, contra el investigado, etcétera. En esa materia existen una serie de garantías, una serie de principios, una serie de procedimientos, para la redundancia, que nos da el nuevo Código Procesal Penal para evitar tales abusos, ¿no? Ahora, entonces, ¿no es cierto? Y tomando, ¿no? Como fuente a la obra del profesor Felipe Villavicencio, la teoría del delito, ya que estamos en el último módulo de este punto, podríamos indicar, ¿no? Que también cumple un rol de garantía, como decía Ferraioli, ¿no? En un mundo de garantías que vivimos. Ahora, ¿por qué cumpliría un rol de garantía? Porque no toda conducta humana, así haya pasado algunos filtros, ejemplo, ¿no? Así haya pasado el filtro de tipicidad en un proceso penal. Eso no significa que, bueno, que ya cumple con el tipo penal y por ende un juicio de tipicidad cumple con características de la ley penal, etcétera, ¿no? Eso no significa que ya estamos ante una conducta reprochable, ojo, sino que tiene que haber más elementos. Y dentro de ellos están las famosas causas de exclusión de culpabilidad. Es decir, ¿ante qué escenarios, ante qué presupuestos, podríamos también decir, ¿no? No podemos imputar o culpar a alguien así haya pasado por algunos filtros como tipicidad, ¿no? Etcétera. Bien, son los escenarios que nos competen el día de hoy. Correcto. Ahora, sobre este tema de culpabilidad, ¿no es cierto? Hay, digamos, múltiples definiciones, múltiples ideas, múltiples... A ver, un segundito, por favor, para proyectar mejor aquí. Listo. A ver, sobre este punto de culpabilidad, ¿no? Podemos encontrar múltiples ideas, ¿no? Digamos, y dentro de las valiosas dentro de la doctrina, tanto nacional, tanto, obviamente, no es universal la doctrina, pero a ver, autores nacionales como internacionales. Ejemplo, ¿no? En Perú, el profesor Percy García Cabero nos indica lo siguiente, ¿no? Culpabilidad no puede constituir una categoría desligada del injusto. Ujú. Pues toda imputación establece necesariamente una vinculación entre hecho y el autor, ese nexo que debe existir, ¿no? En la culpabilidad solo se debe tener en cuenta
los aspectos que permiten la imputación personal. Y acá totalmente de acuerdo, ¿no? Porque estamos en imputar, ¿no es cierto?, algo específico, valga la redundancia, a una persona determinada, ¿no? Lo que quiere decir, ¿no? La posibilidad de atribuir a una persona el rol sobre el que se ha realizado provisionalmente la imputación del hecho, ¿no? Por esta razón, para poder precisar los aspectos que se agrupan en la culpabilidad, se requiere dejar en claro previamente que entendemos por imputación personal, ¿no? De hecho, podemos rescatar aquí, ¿no?, un criterio, un punto medular en el tema de la imputación personal, ¿no? También Bramón Arias nos indica, ¿no? La culpabilidad consiste en un juicio de valor concreto, ¿es cierto? Un juicio de valor concreto. Es decir, no solamente tener la ley a la mano, sino también ver en qué condiciones se va a dar, ¿no? ¿Cuál es el escenario? Ejemplo, no todo lo que es típico, no todo lo que está en el código, por ejemplo, ¿no? Como ley típica, ley tipificada, perdón, puede ser pasible si es que no pasa por los siguientes filtros, ¿no es cierto? Como vemos aquí. A ver, el profesor Hurtado Pozo también que nos dice, en principio, ¿no? O sea, parte de una fuente, ¿no? No hay pena sin culpabilidad. Ujú. Es decir, a ver acá, interesante, ¿no? No hay pena sin culpabilidad. No hay pena sin culpabilidad. A ver, y un punto medular, ¿no? Es decir, para que una persona sea pasible de una pena, de un castigo, obviamente del Estado que tiene el monopolio de la violencia, para que haya una pena o un castigo, Hurtado Pozo nos indica, ¿no?, que como requisito fundamental tiene que haber culpabilidad. Es decir, por más que cumpla todo, pero si no hay esto, no habría, ¿no? ¿Qué más nos dice? Y acá también lo que indicamos al inicio, ¿no? Es una garantía del derecho penal. Y esto, a ver, recapitulando, podemos decir por qué garantía, porque obviamente, ¿no? Son una serie de filtros, ¿no es cierto? Una puerta, una bisagra, que nos permite ver si tal conducta puede ser merecible de culpabilidad o no. Es decir, que no sea netamente por una cuestión imperativa, por una cuestión netamente subjetiva, ¿no? Sino que analizando por criterios de culpabilidad, si es que podemos llegar a penalizar a alguien, ¿no? ¿Qué más nos dice Hurtado Pozo? Hay necesidad de mantener este concepto, sin el cual disminuirían la posibilidad de limitar el poder punitivo estatal, claro, ¿no? El monopolio que tiene. En Argentina, el profesor, ¿no?, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Raúl Eugenio Zaffaroni, nos indica lo siguiente, ¿no? La culpabilidad es el tercer carácter, que consiste en un juicio que permite vincular en forma personalizada. Vamos viendo que esta palabra incide mucho, ¿no? Y prácticamente es la estructura de la culpabilidad, ¿no? El injusto a su autor. Y de este modo, operar como el principal indicador que desde la teoría del delito, desde aquí, de este modelo que tenemos, ¿no es cierto?, condiciona, ¿no? Un conjunto de presupuestos, ¿no? Si puede reprocharse el injusto a su autor, y por ende puede imponerse pena y hasta qué medida según el grado. Ahora, cuando dice, ¿no?, el profesor Zaffaroni, condiciona si se puede reprocharse el injusto al autor, ¿no es cierto? Vemos acá el injusto, ¿no? El injusto, y obviamente mediante la culpabilidad vemos si este injusto, si estos filtros son, tienen el mérito, hablando penalmente, obviamente en las ciencias penales, de poder sobrepasar la culpabilidad, ¿no es cierto? De poder ser atribuible de un reproche penal. Es decir, si se puede imponer la pena y hasta qué medida, según el grado de reproche, claramente, ¿no? Digamos, no todas las conductas, si bien pueden dañar un tipo, pero también hay condiciones y formas en que se daña el tipo, ¿no? Gradualidades, mecanismos, etcétera, en esa materia y en ese bloque, ¿no? Entonces, a ver, algunos puntos importantísimos, ¿no?, que podemos rescatar, tomar en cuenta, ¿no? Que nos dicen, a ver, una palabra, una idea clave era que era cuestión personal, personal. Era atribuible, ¿no?, a la cuestión personal, a la cuestión individual, a la cuestión propiamente establecida, ¿no? Y tiene todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque obviamente estamos en un escenario, un estadio
de analizar una determinada conducta humana, ¿no? Pasado por el injusto, es decir, la tipicidad, la antijuricidad, y ahora ver cómo y ante qué escenarios, obviamente teniendo en cuenta, ¿no? La siguiente tablita, ¿no? Si es que no logra chocar con ello, ¿no? Si es que logra sobrepasar esto también, porque hay causas de exclusión de culpabilidad. Entonces, si queremos formular, ¿no? Obviamente valiéndonos en las fuentes, en la doctrina, en la jurisprudencia, podríamos decir, ¿no? Claramente en este sentido y en esta línea, ¿no es cierto? Como un resumen, como un acápite, ¿no? Que podemos entender por culpabilidad, ¿no? Uno, la conciencia que tiene la gente, ¿no es cierto? De la antijuricidad de su acción. Repito, la conciencia, ¿no? Porque obviamente, adelantándome, si estuviéramos en una persona que estuviera bajo el influjo de alguna droga o alguna persona que tuviera alguna, digamos, un rastro de psicosis, de esquizofrenia, de paranoia, etcétera, no podríamos hablar de que estamos en un estado de conciencia, ¿no? Sería imposible. O, por ejemplo, otro escenario, otro estadio, en temas de fiebre alta o por sonambulismo. Evidentemente no, ¿no? Es por ello, podemos indicar un primer punto, primer acápite, que podemos entender por culpabilidad, ¿no? Como la conciencia que tiene la gente, la persona, en la antijuricidad de su acción. Por eso se habla mucho del injusto también, ¿no? Obviamente aquí, recapitulando también las ideas de Zaffaroni y el profesor Percy, podemos decir, ¿no? Que se valoran jurídicamente las características personales del delito, ¿no? Podemos indicar ahí dos influjos, ¿no? La salud psíquica y, ojo, importante también, ¿ah? Y eso está en el código, artículo 20, la madurez mental, la madurez mental. Es por ello que también como en causas de no imputabilidad, se entiende mayoría de edad, digamos, oligofrénicos, etcétera, ¿no? Es decir, lo que se tiene que analizar aquí, estudiar, tener en claro de manera concisa, ¿no? Es la examinación, ¿no es cierto? Es decir, la examinación que se da en la culpabilidad para poder tener un vínculo entre la persona y la acción antijurídica. ¿No es cierto? Es decir, ese vínculo, ¿no es cierto?, tiene que ser analizado con lupa y sobre todo conociendo las causas de inimputabilidad, ¿no? Ese vínculo, a ver, ¿qué tenemos en ese vínculo? Dos puntos claros, ¿no? La persona, por eso indica, es una cuestión estrictamente propia a un solo individuo, ¿no? Entre la persona y la acción antijurídica. Persona y acción antijurídica. Vemos si ese nexo de verdad puede pasar de determinados filtros en culpabilidad. ¿No es cierto? Muy, muy puntualmente. Entonces, culpabilidad es la conciencia que tiene la gente de la antijuricidad de la acción. Sencillamente, ¿no? Ahora, como todo en el derecho penal, ¿no? Como casi todo, tiene una estructura, ¿no? Tiene una configuración. Ahora, ¿qué elementos, es decir, indispensablemente, ojo, indispensablemente para poder estar en un grado de culpabilidad, ya poder estar en tema de culpabilidad y entendiendo, ¿no? Que es la última fase, podemos decir, ¿no? Que después de haber sobrepasado obviamente legítimamente, la tipicidad, la anticuridad, es decir, el injusto, ya nos encontramos en el último grado y aquí como último acápite para determinar o atribuir responsabilidad penal a alguien, ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro los siguientes elementos puntuales, indispensables, ¿ah? Imputabilidad, uno, el agente debe conocer el acto, ¿no? Que el acto es contrario al derecho, ¿no? Es por ello que vamos a ver más adelante un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si por primera vez, ¿no es cierto?, una persona del Medio Oriente viene a nuestro país y la persona del Medio Oriente tiene obviamente, ¿no? Otra religión, otra cultura, está, digamos, enfocado ante otro aspecto legal, etcétera, ¿no? Tiene que ver eso, ¿no? Y, ojo, exigibilidad de otra conducta. Ahora, aquí obviamente se pide la conformidad con el ordenamiento jurídico, ¿no? Puntualmente. A ver, respecto primero a la imputabilidad. A ver,
y entendiendo como elemento y la imputabilidad, ¿no? Que algo claro que tenemos que tener es que la conducta, basándonos en la doctrina, es el reproche personal, ¿no? Ahora, ese como es un reproche personal, individual, perfilado en alguien, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, este reproche o esta aplicación penal, ¿no? Solo se puede dar a quién. Obviamente a aquellas personas con la capacidad de elegir libremente sus actos, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre el, ¿no? Sobre el conocimiento que implican ellos. Es decir, cuando decimos que es un reproche personal, nos estamos refiriendo a un agente, a un individuo que tiene la capacidad, que posee, ¿no? Esa disposición, esa facultad para elegir libremente sus actos en forma al conocimiento que implican ellas, ¿no? Es decir, ¿no? Ante un escenario de una coacción, de una anomalía, no podemos estar en ese escenario, ¿no? Ahora, aquí obviamente cuando estamos ante esa persona que tiene esa facultad de elegir libremente sus actos conforme al conocimiento que implican ellos, nos estamos refiriendo recién a alguien imputable. Es decir, ¿no? Por ejemplo, en la televisión se habla mucho, ¿no? Tal persona que dio libertad por inimputable. Es decir, no cumplía con las características de imputabilidad dentro de los elementos de la culpabilidad, ¿no es cierto? Ahora, entonces podemos también indicar sobre este primer punto, sobre este primer elemento, sobre la imputabilidad, es la capacidad de culpabilidad que puede tener alguien. Es decir, esa capacidad en culpar a un determinado sujeto. Y eso porque, repito nuevamente, porque estamos en un grado de, alguien puede ser imputable, alguien puede ser pasible del reproche penal siempre y cuando posea, tenga la capacidad, las facultades de elegir, de disponer libremente sus actos, obviamente en la realidad, ¿no? En sociedad. Ahora, y también podemos indicar en ese, cuando elige libremente, conforme al conocimiento que implican ellos, ¿no? Puntualmente en esa matriz podemos indicar, ¿no? Es decir, si deseamos seguir avanzando y profundizando, que la imputabilidad, ¿no? Tiene algo fundamental, ¿no? Es decir, que exige, ¿no? A la gente, al sujeto, condiciones mínimas, condiciones mínimas. ¿Y cuáles son esas condiciones mínimas, no? Obviamente, uno, tener un grado de madurez física y psicológica y suficiente, ¿no? En ese punto, en ese punto. Es más, cuando abrimos nuestro código penal, ¿no? Nuestro código penal, el código penal establece una serie de gamas donde nos indica, ¿no? Que cuáles deben ser los escenarios o las facultades, en base al Código Penal peruano, para establecer que alguien es imputable. Uno, a ver, ¿qué es el código? Que debe tener la facultad de comprender el carácter delictuoso del acto. Ujú. Tiene que tener la facultad de comprender el carácter delictuoso del acto. ¿Y esto por qué, no? ¿Por qué? A ver, una persona, ¿no? Que padece, ¿no? Alguna enfermedad psíquica, no se le podría exigir. A una persona que tiene 6, 7 años, tampoco, ¿no? Es más, el código tipifica ello, establece ello, ¿no? Entonces, cuando se dice que el código exige, ¿no? Que la facultad de comprender el carácter delictuoso del acto, estamos, ¿no? En la facultad de comprender, ¿no? Un determinado concepto, conocimiento que presupone a no ser algo. Clarísimo, ¿no? Es decir, y esto también indica un medio de garantía, ¿no? Otro punto también que nos indica el código, ¿no? En base a nuestro marco jurídico, ¿no? Que tenga la capacidad de determinarse, capacidad de determinarse, ¿no? Es decir, nuevamente estamos ahí en un estadio, en un escenario donde la persona, ¿no? Está en todas sus facultades para generar determinados escenarios, ¿no? Para acceder o impedir algo, ¿no? Clarísimo ahí. Es decir, en resumidas cuentas, facultad para obrar, ¿no? Mediante
las condiciones psíquicas, psicológicas, bajo el no influjo de alguna sustancia, etcétera, ¿no? Primer punto, primer punto. Es más, ¿no? En España, el profesor Muñoz Conde, ¿no? Cuando hablaba sobre estos puntos, ¿no? Indicaba, ¿no? Que para que exista esta capacidad, que bueno, el código también lo señala, ¿no? Tiene que, ¿no? Digamos, tener características biopsíquicas. Las características biopsíquicas, es decir, contar con facultades psíquicas y físicas. A ver, es más, ¿no? Porque también hay escenarios o estadios donde, ¿qué sucede ante un determinado escenario y la persona no puede ver y no puede escuchar, ¿no? También son condiciones, ¿no? Que deben analizarse propiamente, ¿no? En esa materia, en esa materia. A ver, y resumiendo en este punto del primer elemento, ¿no es cierto? De los primeros elementos, perdón, cuando nos indica en la parte de abajito, ¿no? Que la gente debe conocer que el acto es contrario al derecho. Es decir, ¿no? Acá nos encontramos que debe tener conocimiento de la antijuricidad de su conducta. Y ahora, pregunta, ¿por qué no solamente dice que debe tener conocimiento de que es un tema típico? ¿Por qué va en este punto, no es cierto? En este punto, cuando se indica, ¿no? Tiene que tener conocimiento, dice, ¿no? Acá, en el agente debe conocer que el acto es contrario al derecho. Pero uno se puede preguntar, ¿no? Por ejemplo, en un juicio, podría decirse, ya está bien, estamos de acuerdo que es contrario al derecho, pero si queremos ramificar más, ¿por qué nos pide necesariamente, ¿no? Que ese conocimiento, que debe tener conocimiento de la antijuricidad de la conducta, ¿no? Respondo, lo voy a poner acá. Conocimiento de la antijuricidad de la conducta. Y puede plantearse una pregunta, ¿no? Uno puede decir, pero ¿por qué necesariamente pide que tenga conocimiento de la antijuricidad de la conducta? ¿Y por qué no solamente se queda en el tema de tipicidad? Podría ser una pregunta, ¿no? Ahora, ¿y esto por qué no? Tiene una razón y una explicación. Porque hemos dicho, ¿no? En la clase pasada, que no todo lo típico es pasible de delito. Sino en la clase pasada vimos una serie de escenarios, ¿no? Donde, a ver, por ejemplo, en cuestiones de deber, ¿no? Etcétera, donde para generar un injusto, tiene que haber más elementos que la tipicidad, ¿no? Es decir, la tipicidad solo está enmarcada, ¿no? Podemos entenderlo de manera general, en las prohibiciones dentro del campo penal, Código Penal, por ejemplo. Pero el tema va más allá, ¿no? No solamente lo que dice el código debe ser, sino lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, por eso cuando indica acá como segundo elemento conocimiento de la antijuricidad de la conducta, no solamente que el código lo prohíba, sino que vaya en contra de nuestro ordenamiento jurídico peruano. ¿No es cierto? Bajo los supuestos tratados, ¿no? El injusto que le llaman. Bien, a ver, en ese escenario, ¿no? Es más, cuando vamos al artículo 20 de nuestro Código Penal, ¿no es cierto? Y modificaciones, ¿no? Vemos acá una serie de escenarios, ¿no? Si bien lo hemos podido ver de manera conceptual, doctrinaria, ¿no? Hasta podemos ver en aspecto de resumen, ¿no es cierto? Ahora, pero si abrimos nuestro código, ¿no? Nos brinda en el artículo 20, ¿no? Una serie de supuestos, ¿no? Y nos pone acá, está exento de responsabilidad penal. Está exento de responsabilidad penal. ¿Qué nos quiere decir esto? En estos supuestos, en estos escenarios, en estos estadios, ¿no? Podríamos salir de la responsabilidad penal. A ver, y es algo que vamos a trabajar punto por punto con ejemplos, ¿no? Para que se entienda mejor. Y con algo de jurisprudencia también, ¿no? Ahora, vemos acá claramente, ¿no? Que es detallado, ¿no? Dice, el que tiene una anomalía psíquica, menor de 18 años, el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o terceros, agresión ilegítima, el que ante un peligro insuperable, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, sí, el tipo está claro, ¿no? Ahora, pero esto a nivel
doctrinario y sobre todo para un análisis jurídico, está inmerso aquí, en las causas de exclusión de la culpabilidad. Ujú. Repito, causas de exclusión de la culpabilidad. ¿Y esto por qué? Digamos, esto tiene, no podemos decirlo, ¿no? Que aquí pues, conceptualmente, ¿no? Nos podemos, ojo, siempre y cuando no se cumpla con esto, ¿no? Siempre y cuando no se cumpla con esto, ¿no? Son, digamos, separados, ¿no? Ahora, bajo estos escenarios, ¿no? Digamos que nos brinda, ¿no? La conceptualización, ¿no? Ahora, punto claro acá, ¿no? Podemos decir también causas de justificación, es decir, cómo justificamos una acción, una conducta. Vemos si es que se puede justificar esa conducta para que no sea pasible de reproche penal, ¿no es cierto? Otro punto también indica, ¿no? Que convierten al hecho lícito y aprobado en el ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, que un determinado hecho, si está justificado y por ende dentro de esas causas de exclusión de culpabilidad, ese hecho va a ser lícito y obviamente aprobado por el ordenamiento jurídico en gran escala, ¿no es cierto? En ese punto. A ver, entonces es lo medular analizar aquí, ¿no? A ver, y entendiendo la idea, ¿no? De que, ¿no? De que es un tema personalizado, se basa en grados de conciencia, en posibilidad de libertad, ¿no? Para actuar bajo determinados conocimientos, etcétera, aquí, ¿no? Analizar el injusto, ¿no? Ver si podemos ya, mediante este grado de culpabilidad, de ya aplicar el reproche penal propiamente dicho, ¿no? Entonces, en este punto, ¿qué son las causas de exclusión de culpabilidad? A ver, me dan un minutito, por favor, ¿ya? Un segundito. Bien, continuamos. Entonces, nos habíamos quedado en este acápite, en esta parte, ¿no? De las causas de exclusión de la culpabilidad. Ahora, respecto, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo podemos justificar una determinada acción? ¿Ante qué características? ¿Ante qué escenarios? Y obviamente, ¿no? Esa acción que veíamos algo turbia, la podemos, no, obviamente, con estas causales, ¿no? Ver
que es un hecho lícito y ya obviamente ya no reprochable de o pasible de una sanción penal, ¿no? De una posibilidad penal. Bien, veamos, y sobre todo aquí, digamos, vamos a entender mejor, ¿no? Porque se indica mucho la palabra, ¿no? De que la culpabilidad, ¿no es cierto? Véase en su conceptualización, ¿no? Se habla mucho, ¿no? Personal, conciencia que tiene la gente de la antijuricidad. Obviamente, estamos en el terreno, ¿no? En el terreno de encasillar algo y ver a ver cómo ha sido configurado o dado algo, ¿no? En esa línea y en esa materia, ¿no? Por algo nos hablan los elementos de la culpabilidad, ¿no? Elementos del reproche personal, es decir, la famosa imputabilidad, ¿no? Que viene a ser la atribución que se da. El agente debe conocer que el acto es contrario a derecho, es decir, debe tener conocimiento de la antijuricidad, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, ahí recuerdo Bramón Arias, ¿no? También nos indica, ¿no? Que en este caso no sería necesario que el autor conozca el precepto legal determinado que está infringiendo, sino que basta con que éste sepa que su comportamiento contradice el orden comunitario, ¿no? Es una opinión de Bramón Arias muy, muy, muy valiosa, ¿no? Y el tercer punto, ¿no? Que es la exigibilidad, ¿no es cierto? Es decir, un escenario que vamos a ver más adelante, cuando, ¿no? Se pide, obviamente, ¿no? Se exige, indica acá, ¿no? Que el agente haya podido actuar de otra manera, ¿no? En este escenario, ¿no? Ver posibilidades. Bien, arrancamos entonces los elementos de causas de exclusión de culpabilidad. El primero de ellos, a ver, y tratado de hacerlo bien gráfico, ¿no? Para poderlo ver de mejor manera. Y repitiendo, ¿no? Que esto también, digamos, puntualmente, ¿no? Podemos verlo en el código, ¿no? Pero de manera muy, muy directa, ¿no? Bien. A ver, causas de inimputabilidad. A ver, si estamos diciendo que la imputabilidad es necesaria para generar la culpabilidad a alguien, lo contrario, lo que excluye a este elemento sería la inimputabilidad, ¿no es cierto? Lo contrario al grado de imputación, ¿no es cierto? Y la inimputabilidad, aquí, en este terreno. Ujú. Ahora, acá podemos ver en las imágenes, ¿no? Una serie de escenarios, obviamente, que ya han llegado a jurisprudencia, casos reales, que excluyen la culpabilidad, ¿no? En este escenario o en este estadio, ¿no? A ver, un acercamiento a las causas de la imputabilidad, podemos decir, ¿no? Supuestos, ¿no? Supuestos en los que la gente no tiene conciencia de la antijuricidad. Ujú. Es decir, no tiene conciencia, no está en el momento consciente para poder decir, estoy contraviniendo el orden jurídico, estoy destruyendo, estoy generando un injusto en este escenario, ¿no? Entonces, si estamos en un momento, en un escenario donde la gente, el sujeto, no tiene conciencia del antijurídico, o sea, no tiene conciencia de que está haciendo un daño, algo antijurídico, vemos que deben ser supuestos que puedan ser corroborables, ¿no? Vemos que tienen que ser supuestos pasibles de análisis, ¿no? A ver, tenemos los siguientes acá, ¿no? Es unos puntos importantes, ¿no? Importantes. A ver, que también el código también lo indica, ¿no? A ver, un segundo, listo. A ver, veamos la primera imagen. Anomalía psíquica, ¿no? Y a ver, y es por algo, ¿no? Que el derecho penal, como toda la rama del derecho, obviamente, ¿no? Emplea otras disciplinas. Es decir, el derecho penal no es una isla, ¿no? Que se aparta, ¿no? Sino que emplea múltiples disciplinas, ¿no? Veas en la criminología, veas en la criminalísticas, y acá también, ¿no? El tema de doctrina y dogmática, ¿no? Emplea conceptos de psiquiatría, de psicología, etcétera, ¿no? En ese escenario. Bien, entonces la anomalía psíquica, ¿no? La anomalía psíquica. A ver, ¿cómo podemos entender ello, ¿no? A ver, yo creo que todos tenemos una idea, ¿no? Una idea de lo que puede ser una anomalía, ¿no? A ver, es más, ujú, es más, una aproximación de la doctrina, de la conceptualización, uno puede decir, ¿no? Como una perturbación, una desvirtuación de la conciencia, ¿no? Es decir,
una, un escenario, un momento donde la gente, donde el sujeto ve de distinta manera, ¿no? O interpreta de distinta manera lo que las demás personas pueden estar interpretando en base a una anomalía mental, ¿no? En este escenario. Ahí, por ejemplo, podemos tener la psicosis, la oligofrenia, ¿no es cierto? La psicopatía, la neurosis, etcétera, ¿no? Es decir, una anomalía psíquica en ese escenario, ¿no? Repito, psicosis, oligofrenia, la psicopatía y la neurosis, ¿no? Que evidentemente son estados, obviamente, enfermedades tratados por la psiquiatría, ¿no? Es más, un psiquiatra, un especialista diagnostica ello y evidentemente esa persona no podría ser pasible de imputabilidad penal, ¿no? Bajo ningún escenario. Es más, no sé si recuerdan, hay una película que se llama, bueno, en inglés Beautiful Mind y en español Una mente brillante, ¿no? Donde trata la vida sobre un premio Nobel, ¿no? John Nash, una persona, digamos, de joven, ¿no? Realizó grandes aportes, ¿no? Hizo, a la ciencia, a la economía, a la matemática también. Y, digamos, cuando ya avanza los años, ¿no? Se le detecta esquizofrenia, ¿no es cierto? Y vemos en la película cómo eh, vive en un mundo paralelo, ¿no? Es decir, en la vida real era un profesor, un catedrático que obviamente se dictaba clases de matemática, de economía, pero la anomalía psíquica que padecía, ¿no? Le hacía ver que estaba en un escenario donde era un espía, ¿no? Un espía que era contra los rusos, ¿no? Yo la película, ¿no? Es decir, y obviamente vemos ahí cómo se desvirtúa, ¿no? Se da la perturbación, no se genera un correcto razonamiento o juicio o conciencia en este escenario, ¿no? Es inimputable. Es por ello que cuando escuchamos en juicios, en casos, dicen, no, pero es inimputable, no podemos procesarlo. Claro, ¿no? En ese escenario. Bien, ¿no? Causas psicopatía, psicosis, oligofrenia, la neurosis y, es decir, enfermedades mentales, ¿no? Digamos, contra la salud mental, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, otra idea más que podemos indicar acá, ¿no? Donde, ¿no? Tiene que ser de índole y de grado que impida la comprensión del carácter delictuoso del acto, ¿no? Impide la comprensión, podemos poner acá. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos en una perturbación, ¿no? Perturbación, ¿no? En un punto claro. Bien, ahora, esos son escenarios, ¿no? Donde una persona, hasta podemos decir, ¿no? Que puede ser crónico, porque padece de una enfermedad, ¿no es cierto? A la salud mental. Ahora, no es lo mismo una anomalía psíquica, a ver, voy a corregir aquí, no es lo mismo una anomalía psíquica, ¿no? Donde tratado por un psiquiatra, que un determinado momento de alguien sano, ¿no? ¿Cómo podemos decir eso? Por ejemplo, una persona se encuentra en total, ¿no? No, obviamente, no tiene una anomalía psíquica, no tiene una enfermedad, digamos, contra la salud mental, pero pueden existir escenarios donde en un determinado momento, ya no de manera crónica como la anomalía psíquica, sino en un determinado momento, puede padecer, por ejemplo, de ebriedad, de sueño, de fiebre, de desmayos, de la sujeción hipnótica, etcétera, etcétera. Es decir, escenarios, ¿no es cierto?, que si bien no es una anomalía, pero no permiten un grado de conciencia correcta, ¿no es cierto?, que es la grave alteración a la percepción, ¿no es cierto? La grave alteración a la conciencia en ese escenario y en ese estadio, ¿no? Ahora, ¿y esto cómo lo podemos diferenciar de una anomalía psíquica? ¿No es cierto? ¿Cómo lo podemos, digamos, encasillar en otro bloque, en la grave alteración a la conciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mientras que en la anomalía psíquica es una cuestión ya ¿no? Crónica, podemos decir, ¿no? A ver, porque la neurosis, la esquizofrenia, ¿no? No es algo que se da por generación espontánea, ¿no? Entre comillas, en el momento, ¿no? Sino es algo que ya va avanzando, ¿no? Va, digamos,
va generando afectaciones, ¿no? A la persona, ¿no? Al paciente, ¿no? Pero, pero en la grave alteración a la conciencia, nos encontramos en escenarios donde una persona, ¿no? Que no tiene una anomalía, pero bajo influjos, bajo condiciones estrictamente de un momento, produce, ¿no? Una alteración a la conciencia, tales como como hemos dicho, ¿no? El consumo de alguna sustancia, la fiebre, el desmayo, etcétera, ¿no? Es la grave alteración a la conciencia, ¿no? En ese escenario. Es más, por ejemplo, el profesor Castillo Alba indica, ¿no? Indica que generalmente se excluye la capacidad reflexiva y el discernimiento del sujeto. Es decir, aquí lo que se pierde es la capacidad reflexiva y el discernimiento del sujeto, ¿no? Aunque, ojo, aunque aquí no elimina del todo y va acompañada de la perturbación anímica, ¿no? Mientras acá en la anomalía vemos que elimina del todo, en la grave alteración de la conciencia, evidentemente no, ¿no? Obviamente hay digamos, hay una alteración, pero en base a Castillo Alba, ¿no? Es la idea, ¿no? Y algunas sentencias han planteado eso, que no elimina del todo, ¿no? A ver, ¿y esto por qué, no? Supongamos un escenario de una persona, ¿no? Que no tiene ninguna anomalía mental, pero, ¿no? Se enferma y padece de una fiebre alta. Como dicen, ¿no? Coloquialmente, empieza a volar en fiebre. Ahora, científicamente está demostrado que cuando una persona empieza a volar en fiebre, empieza a tener alucinaciones, ¿no? Un comportamiento contrario a un grado de reflexión. Otro escenario, cuando una persona consume alguna sustancia, ¿no? ¿No? Algún psicotrópico, podemos decir, también el comportamiento es contrario a ello. Y ahora, podrían plantear la pregunta, ¿no? Profesor, usted nos está diciendo si que consume una sustancia psicotrópica ya no sería imputable de sanción penal. Depende. Y ahí me cojo en la jurisprudencia. ¿Ah? A ver, planteémonos un escenario, ¿no? Y vamos a un caso real que se dio, ¿no? Es un caso que ya hay sentencia firme y todo. A ver, un grupo, una banda, ingresa a un banco a robar, armado hasta los dientes, ¿no? Saca tal cantidad de dinero, huyen y la policía los captura. Al capturarlos, determinan que esas personas estaban bajo el influjo de determinadas drogas. La pregunta viene ahí, la pregunta viene ahí. Esos delincuentes que robaron el banco, que fueron capturados y que se determinó por los exámenes que tenían, digamos, en la sangre, que se demostraba que habían consumido drogas antes del asalto, la pregunta viene ahí. ¿Eso podría ser un mecanismo para inimputarles, para que sean inimputables, para eximirlos de responsabilidad penal? ¿Cómo creen que resolvieron los jueces? Otro escenario, en los delitos contra la libertad sexual. Se plantea el siguiente caso, ¿no? Un violador abusa de una persona. Ahora, cuando se captura a ese criminal, se le hacen los exámenes, etcétera, y se determina que minutos antes o media hora antes de realizar ese delito, consumió drogas. Ahora, la pregunta viene aquí. Aquí hay dos escenarios importantes, ¿ah? Y me ciño a la jurisprudencia, como en el campo litigio. Una cosa es hacerlo adrede para tratar de justificar maquiavélicamente tus actos, y otra cosa muy distinta es que haya sido por un tema contrario a tus posibilidades. ¿Cuánto estaríamos en ese caso? Imagínense que salen el fin de semana con sus amigos a la discoteca, ustedes llevan su auto, son el conductor designado, es decir, no toman ni un vaso de alcohol, y están tomando solamente agua y refrescos. Y por ahí una persona, ¿no? Que no se le puede llamar amigo, obviamente, de manera subterfugia, sin que ustedes se den cuenta, pone una pastilla o un polvo, ¿no? Conjunto de pastillas en su bebida, en su refresco, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que echa, por ejemplo, es diazepam o alprazolam.
y en grandes cantidades. Y obviamente no sabemos qué es lo que genera el alprazolam y el diazepam en grandes cantidades, ¿no? Obviamente a la persona genera una desvirtuación de su capacidad, digamos, puede caer en un profundo sueño, ¿no? En ese escenario. La pregunta viene aquí, ustedes toman ese vaso y obviamente, ¿no? Ustedes desconocen esa acción que ha sido, que son víctimas, ustedes lo desconocen totalmente. Cogen su automóvil, se despiertan y cuando se despiertan ya están en el hospital, con fracturas y la policía les dice lo siguiente, señores, señor, usted va a ser procesado porque usted estaba manejando bajo el influjo de determinadas sustancias y usted causó tal cosa, atropelló a tal persona, dañó tal cosa. Ahora, tal patrimonio, por ejemplo, también. Ahora, ¿pero qué sucede si se revisan las cámaras de seguridad y en efecto las cámaras logran captar que esa persona pone esa sustancia en su bebida? Estamos en otro escenario, ¿no? Ustedes no han causado ello, no han provocado premeditadamente ello, como en los ejemplos anteriores que se han llevado a juicio, ¿no? Donde las personas para entrar a robar consumieron esa droga, o el delincuente, el criminal, para cometer el delito contra la libertad sexual, consumió ello de manera maquiavélica, pensando que así se iba a librar por estar en un estado de inconsciencia, ¿no? Son escenarios distintos. Y eso es algo que la jurisprudencia ya ha determinado, ¿no? Correcto. A ver, entonces, el tema de la fiebre, ¿no? Otro caso, la sujeción hipnótica, ¿no? Se entiende que pierde determinada conciencia, ¿no? Un desmayo también, ¿no? No tiene el control, obviamente, de su cuerpo, ¿no? El estado de ebriedad también, pero ojo, bajo determinadas condiciones, ¿no? Bien, otro punto, y como indica el artículo 20 del código, ¿no? El tema de cuando es menor de edad. Ujú, es menor de edad. Ahora, si bien, como podemos revisar, ¿no? En el artículo 20, ¿no? Que nos indica lo siguiente, ¿no? Y procedo aquí mejor, directamente, ¿no? A ver, cuando dice, ¿quién está exento de responsabilidad penal? El menor de 18 años. Ujú. Exento de responsabilidad penal, que no es lo mismo con otros tratamientos que brinda el Estado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el menor de edad, alguien que tenga 15, 17, 18 años, comete algo, pero también el Estado tiene que actuar bajo otros mecanismos, bajo otras reglas, ¿no? Porque el código establece así, ¿no? Entonces, basándonos en este escenario y en este estadio, es un tercer punto, ¿no? Menoría, ¿no? Es decir, se trabaja, como indica el código, en el tema, ¿no? De los 18 años, ¿no? Ahora, esto lo podemos ver de manera, ¿no? Amplia, pero cada país tiene su propio grado de mayoría de edad, ¿no? Estados Unidos, China, etcétera, ¿no? 21 años, ¿no? Tiene otra forma de verlo, ¿no? Aquí, ¿no? En este escenario. Ahora, ahora, por ejemplo, ¿no? El acuerdo plenario 4-2008, ¿no? También, ¿no? Nos establece, ¿no? Causales, ¿no es cierto? Aspectos sobre que podría ejercer un control difuso, ¿no? En ese escenario. Pero, repitiendo, va en ese punto y va en esa línea, ¿no? Pero teniendo en cuenta también que el Estado tiene que ver otra forma de tratar al menor, ¿no? En ese escenario. A ver, tercer punto. Grave alteración de la percepción. Ujú. Y uno me podría comentar, pero profesor, ¿no sería lo mismo con grave alteración? Pero porque usted me está diciendo, ¿no? Que una persona que, digamos, está bajo el influjo de determinada sustancia, bajo una fiebre, ¿no? Pero acá hay un agregado más. O podríamos también decirle, ¿no? Un tema que podría diferenciar, ¿no? A ver, cuando dice grave alteración a la percepción, y recordando por nuestras clases de colegio, ¿no? Cuando se nos dice grave alteración de la percepción, ¿qué nos permite percibir? ¿Cuáles son, no? Biológicamente hablando, ¿no? Lo que a nuestro cuerpo, a nuestra persona, nos permite percibir los sentidos, ¿no es cierto? Entonces, esta grave alteración a la percepción está estrictamente en base a los sentidos y obviamente, como está en los sentidos, no genera una alteración a la percepción de la realidad, ¿no? Y ojo, pero pide que sea grave, ¿no? Aquí
se plantean para estos casos, ¿no? Una serie también de escenarios en esta materia, ¿no? Por ejemplo, oligofrénicos, también se indica, ¿no? Que la inteligencia debe ser inferior a lo normal, en otros casos también cuando son ciegos, ciegos sordos, etcétera, ¿no? Porque permite y no daría, no hay igualdad de condiciones, obviamente, ¿no? Para que la percepción se dé de igual manera, ¿no? Totalmente en este punto, ¿no? En esta materia. Bien, entonces acá vemos medularmente, ¿no? Cuestiones de anomalías, cuestiones de alteración a la conciencia, menor de edad y alteración donde los sentidos, ¿no? La información dada por los sentidos no es de igual manera que en los escenarios comunes, ¿no? Típicos, ¿no? En este escenario. Bien, continuamos. Aquí de error de prohibición, y me adelanto, ¿ah? No es lo mismo con error de tipo, ¿ah? No es lo mismo, no es lo mismo. A ver, error de prohibición, ¿no es cierto? Aquí, ¿no? El agente, el sujeto, aquí, digamos, el verbo, la palabra es desconocer, desconocer. Ujú. ¿Qué es lo que se desconoce? La antijuricidad o la ilicitud de lo cometido, ¿no? Es decir, alguien no conoce que ese hecho cometido va en contra del ordenamiento jurídico. Ahora, uno me podría plantear, ¿no? Pero profesor, el hecho que no lo conozca, ahí depende, ¿ah? Depende. Por eso hay el tipo vencible e invencible. Pero también para determinar ello, pide una serie de requisitos, ¿no? Pide una serie de requisitos. El primero, a ver, como vemos acá, conocimiento de los elementos del tipo objetivo. Conocimiento de los elementos del tipo objetivo, ¿no? Ahora, cuando no se conoce el tipo objetivo bajo el grado, en teoría del delito, ¿ante qué estamos? Ante un error de tipo, ¿no es cierto? En ese escenario, ¿no? Entonces, podemos entender que si bien no es lo mismo, pero es muy útil mencionar al error de tipo, ¿no? Porque nos habla de tipo objetivo, ¿no es cierto? En ese escenario y en ese punto importante, ¿no? Otro punto, otro punto. Conocimiento de la antijuricidad como hecho penalmente relevante. Conocimiento de la antijuricidad como penalmente relevante. Es decir, si es que conoce, ¿no? Que es algo antijurídico, sí le podríamos imputar, ¿no? Es decir, en el supuesto que define el error de prohibición en esta materia, ¿no? Un tercer elemento para la comprensión aquí es el conocimiento de las circunstancias que permiten la existencia de cierto ámbito de autodeterminación del sujeto. Es decir, no solo se analiza que haya el sujeto, sino también se exige, ¿no? Ver las circunstancias y el espacio donde se desarrolla el tema, ¿no es cierto? Donde se desarrolla el presunto delito, ¿no? El presunto injusto en este caso, ¿no? A ver, ahora, ahora, si es que, digamos, quisiéramos delimitar, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos entonces diferenciarlo? Porque, a ver aquí, ¿cómo podríamos decir que no es lo mismo error de tipo y error de prohibición? A ver, recordando nuestras clases, ¿no? A ver, error de tipo, a ver, ¿cuándo estamos ante un error de tipo? A ver, el autor, ¿no es cierto? La persona obviamente natural, ¿no? Durante la comisión del hecho, no conoce el elemento objetivo al que pertenece el tipo penal, ¿no es cierto? Es decir, la persona, durante la comisión, es decir, durante el suceso del hecho, desconoce el tipo penal, ¿no? Es decir, podemos decir, ¿no? El autor en el error de tipo no sabe lo que hace, no sabe lo que hace. Un ejemplo clásico aquí es el del cazador, ¿no? El del cazador. Por ejemplo, ¿no? A ver, estamos en un bosque, ¿no? Una persona va armada, es un cazador. Ahora, el cazador, ¿por qué va al bosque?
obviamente, ¿no? Puede ser su oficio o lo puede hacer por deporte, ¿no? Porque en algunas legislaciones lo permiten, ¿no es cierto? El cazador va con la intención de disparar, de obtener una presa, es decir, de disparar contra un animal, ¿no es cierto? Pero al disparar, o sea, dispara y va, ¿no? Se dirige hacia su supuesta, ¿no? Presa, ve que ha asesinado, o perdóneme, la palabra se me ha dicho, ve que el que ha perdido la vida provocándose la muerte de quién? Del guardabosque. Ahora, la pregunta viene aquí. ¿El cazador quería acabar con la vida del guardabosques o por un error de tipo, porque él creyó que era, qué sé yo, un venado, por ejemplo, disparó? El error de tipo, ¿no? No quiso hacerlo, pero durante la comisión del hecho sucedió ello, ¿no? En ese escenario. Ahora, ¿cuándo estaríamos en el terreno de un error de prohibición? ¿No es cierto? A ver, si hemos dicho que el error de tipo, el autor durante la comisión del hecho no conoce un elemento objetivo, ¿no? Que pertenece al tipo penal. En cambio, en el error de prohibición, el autor sabe lo que hace, pero cree que no está prohibido. Pero, a ver, el autor sabe lo que hace, pero cree, pero asume, pero considera que no está prohibido. Repito, mientras en el error de tipo, el autor no sabe lo que hace, evidentemente, ¿no? El cazador disparó creyendo que estaba, digamos, cazando a un venado, un cervatillo, ¿no? En cambio, en el error de prohibición, el autor sí sabe lo que hace, pero él cree, él asume que esa acción hecha por él no está prohibida o que está permitido, obviamente, ¿no? A ver, ¿cómo podemos entender esto con un ejemplo? Porque estamos diciendo, ¿no? Que en el error de prohibición el autor sabe lo que hace, pero considera o cree que no está prohibido. Ahora, un clásico ejemplo, ¿no? Una persona, por ejemplo, del Medio Oriente, ¿no? De un país del Medio Oriente, viene a nuestro país, ¿no? Está andando por las calles y la policía lo detiene. Ahora, al detenerlo, verifican que tiene un arma. La policía obviamente, ¿no? Le pide el permiso del arma, ¿no? Y el señor no lo tiene. Ahora, si eso lo hubiera sucedido con un compatriota nuestro, con un peruano, obviamente reproche, ¿no? Pero ahí se ve dos escenarios. Vemos el error de prohibición vencible y el invencible. Ahora, por ejemplo, a ver, antes de continuar con el ejemplo, en el error vencible nos permite exculpar a alguien. No es culpable, es decir, no, un segundito, acá voy a corregir ya, un segundito. Listo, ahora sí. A ver, cuando el error de prohibición puede ser vencible, la pena puede ser atenuada. ¿Y esto por qué? Porque cuando se dice que un error de prohibición es vencible, cuando la persona, cuando el señor que viene de Medio Oriente, ¿no? Pudo sobrepasar un filtro, pudo sobrepasarlo. Pero se dice que es invencible o imposible, ¿no? Para nuestro amigo, aquí obviamente elimina la culpabilidad. Volvemos al ejemplo. ¿Cuándo podría ser un error de prohibición, primero, invencible? Es decir, ¿cuándo no se podría vencer ese error? Cuando el señor de Medio Oriente viniera por primera vez a nuestro país. O cuando el señor de otro país, de otra cultura, viniera, pero por causas fortuitas. ¿No es cierto? Probablemente por a ver, supongamos que hay un conflicto en su país y viene refugiado, ¿no? Y al venir refugiado, viene, digamos, de manera, obviamente, ¿no? Incluso muchas veces sin documentos, de manera muy rápida, para salvaguardar su vida. Y en ese escenario, ¿no? No se le podría exigir, ¿no? Que conozca a cabalidad nuestra normativa, nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando esa persona ha venido 3, 4, 5, 6 veces? Obviamente, cuando ha venido más veces, puede ser vencible, ¿no?
ya el grado incrementa de poder conocer la ley, ¿no? Es por eso que se determina estos dos tópicos y estos dos escenarios, ¿no es cierto? En este punto. Bien, ahora, entonces, recapitulando, ¿no? Y recordando también, el error de tipo, el autor no sabe lo que hace, podemos poner acá. El autor no sabe lo que hace. En cambio, en el error de prohibición, el autor sabe lo que hace, pero cree que no está prohibido, obviamente, ¿no? El autor sabe lo que hace, pero cree que no está prohibido. Bien, listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿O continuamos? Yo encantado si hubiera alguna pregunta. Ahora, como estamos avanzando secuencialmente, vemos que va cumpliendo, ¿no? Con estos presupuestos, ¿no es cierto? En esta línea. Bien, continuando. Ujú. Otro mecanismo, ¿no? Otro escenario donde no hay culpabilidad, ¿no? Es el famoso estado de necesidad exculpante, ¿no? Estado de necesidad exculpante. Ujú. A ver, y acá, digamos, lo que se tiene que analizar aquí, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cuándo se presenta, podríamos decir, ¿no? Ahora, aquí, este estado de necesidad exculpante es cuando hay un conflicto de bienes. Ahora, esos bienes, obviamente, bienes jurídicos, ¿no? Equivalentes o de igual valor. Repito, que hay un conflicto, un choque entre bienes equivalentes o de igual valor, ¿no es cierto? A ver, antes de ir de continuar con la conceptualización, hay un ejemplo clásico, ¿no? Digamos, que se puede graficar muy bien para comprender esto, ¿no? Es el ejemplo de dos personas que son náufragos, ¿no? Ahora, ahora, pongámonos en este escenario, ¿no? Los dos náufragos están sostenidos en una sola tabla. Repito, dos náufragos están en una sola tabla, obviamente suspendidos ahí, ¿no? Ahora, esa tabla solo puede soportar el peso de uno de ellos. Repito, esa tabla solo puede soportar el peso de uno de ellos. Y como solo puede soportar el peso de uno de ellos, vemos, ¿no? Que hay un conflicto, hay un choque ya en ese escenario. Ahora, entonces, ¿qué sucede, no? Un hecho lamentable, ¿no? Uno se deshace del otro. Ujú. En ese escenario. Es un caso de estado de necesidad exculpante en esta materia, ¿no? Ahora, ¿y por qué hace eso? Por un tema ¿no? de querer sobrevivir, ¿no es cierto? Una situación límite en el que se encuentra, ¿no? Ahora, aquí lo que se tiene que sí o sí también analizar, estudiar, auscultar, ¿no es cierto? Es el sacrificio de la vida de uno frente al otro, ¿no? Claramente, ¿no es cierto? Ahora, en este punto importante, ¿no? Ahora, evidentemente, lo que exige acá, como vemos en la lámina, es que esté dentro de los límites de exigibilidad normales de la vida ordinaria, ¿no? Vemos obviamente que esto es un caso digamos, sui generis, ¿no? Digamos, fuera de lo común, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, aquí también nos puede indicar, ¿no? De que podemos, como estamos tratando bienes jurídicos, ahora, no todos los bienes jurídicos, evidentemente, ¿no? ¿Qué bienes jurídicos pueden ser aquí? A ver, podríamos hablar de un estado de necesidad exculpante bajo temas patrimoniales de dinero, evidentemente no. La legislación y la jurisprudencia han dicho que no, porque estamos en situaciones límites. ¿Qué bienes jurídicos pueden entrar aquí en conflicto o pueden tratarse en este estado de necesidad exculpante? A ver, y podemos ir en un grado de jerarquía los principales, ¿no? Los superiores, ¿no? Como cuáles, la vida, la integridad corporal y obviamente la libertad, ¿no? Veamos el caso de un secuestro.
Una persona digamos, para lograr su libertad, suceden cosas, ¿no? Digamos, en un escenario crítico, ¿no es cierto? Permite ello, la libertad, la integridad corporal, la vida, ¿no? En ese escenario. Ujú. Bien, este punto importante, ¿no? En ese escenario. A ver, continuamos. Ahora, un cuarto bloque, perdóneme. El miedo insuperable. Y acá voy a remitirme a la jurisprudencia, ¿no? Porque en el 2000, ¿no? De 12, digamos, dio un buen puntillazo, cosa que ya la jurisprudencia, que la doctrina, los grandes académicos en la materia, ya habían venido, digamos, desarrollando ello, ¿no? Y pidiendo, ¿no? Que sea abordado sistemáticamente, ¿no? El miedo insuperable, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, como podemos ver en la lámina, indica, ¿no? Es un estado psicológico personalísimo que obedece a estímulos o causas, pero ya no patológicas, ¿no es cierto? Como en el primer escenario, en las anomalías hay mucho que éramos patológicas, ¿no? Aquí, evidentemente, este miedo insuperable ya no son patológicas, cosa que era en el primer escenario, ¿no? Estamos en estos casos, ¿no? Obviamente patológicas, evidentemente con la salud, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Ahora, por ejemplo, también en España, el profesor Santiago Mir Puig, ¿no? Aquí él indica, ¿no? Tiene una posición. Él dice, ¿no? Por su parte, considera que el miedo no puede entenderse como terror. Se trata de un estado que afecta al autor, ¿no? Ahora, sobre esto, ¿no? Y es por ello, ¿por qué, no? Porque acá estamos, repito, en un estado psicológico personalísimo, pero pero que no obedece a estímulos o causas no patológicas, es decir, ¿no? No varía mucho ahí, ¿no? Entonces, si estamos en este escenario, existen requisitos. Existen requisitos, ¿no? No es solamente ya. A ver, a ver, un segundo. A ver, podemos entender, ¿no? ¿Cuál, no? A ver, un miedo, ¿no? A ver, ¿cuánto sería un requisito para un eximiente, ¿no? Cuando el miedo al que alude la norma es un estado psicológico de índole individual. Clarísimo, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿y por qué? A ver, importante. ¿Y por qué se indica que es insuperable? Que es un punto medular, ¿no? Insuperable. Ujú. Es decir, que la persona, ¿no? El ser humano, ¿no es cierto? Que se le haga complejo o difícil resultar, ¿no? A la medida, ¿no? Ahora, para ello, lo que se pide aquí es analizar reglas generales, es decir, si ante una persona actúa así, se debe analizar cómo hubieran actuado un común denominador de personas. Repito, si se está analizando la conducta personal, valga la redundancia, va en base al miedo, para analizar si eso pudo ser eximiente o no ese miedo, tiene que hacerse, digamos, como un parangón, poner, digamos, en una balanza un carácter de referencia general, ¿no? A ver cómo hubieran actuado las demás personas. Ujú. Es decir, si esas demás personas hubieran podido resistir a las amenazas de conductas particulares, ¿no es cierto? Ujú. En ese escenario. Y obviamente, si es que no han podido resistir, si, digamos, si el común denominador no ha podido resistir, se entiende, ¿no? Que ese miedo ha influido completamente, ¿no? Absolutamente en la voluntad de la gente, del autor, ¿no? Otro bloque también indica aquí otra doctrina de que no, de que este miedo ha de haber paralizado las facultades del autor, ¿no es cierto? En ese escenario. Por lo cual podemos también entender acá que ofrece una amenaza igual a mayor a la que el autor ocasiona en el amparo del miedo, ¿no? A ver, y si vamos a la jurisprudencia, nos indica lo siguiente, el recurso de nulidad 2649-2012 Lima. A, que el miedo sea causado por estímulos externos a lo que él padece, claramente, ¿no? Cuando dice que es externos a lo que él padece, factores fuera de él, ¿no? Por eso precisa muy bien que es no patológico, que no debe ser por una alteración de él, ¿no? Que no ser,
que no debe ser porque tiene esquizofrenia o alguna anomalía, ¿no es cierto? B, que debe ser insuperable, es decir, difícil de resistir en la medida del hombre medio. A ver, ¿por qué dice acá? A ver, es difícil de resistir en la medida del hombre medio. Repito, cuando dice del hombre medio, del hombre común, del hombre en general, de si a la ciudadanía, a la sociedad en general, puede resistir ese miedo o no. Si la ciudadanía, si el común denominador no puede resistir ese miedo, evidentemente por un carácter deductivo de lo general a lo particular, ese individuo también se le hizo imposible resistirlo, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden decir, están en un salón de clases, todos en el salón de clases tuvo miedos, y como todos tuvieron miedo, es completamente lógico que ustedes también como miembros del salón también tengan miedo. Así no haya venido ese día, ¿no? Pero genera una característica propiamente de un común denominador en esta materia. A ver, ¿qué nos dice la jurisprudencia? Entendiéndose como tal, como lo que se puede esperar de cualquier persona en el caso específico frente, no sé, claro, ¿no? Un tema de secuestro, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué más? Que debe tratarse de un mal igual o mayor. Aquí es importante el grado de gradualidad y jerarquía, ¿no? Que debe tratarse de un mal igual o mayor, esto es, que no basta que el estímulo que cause el miedo insuperable sea real, sino que a la vez éste obedezca a una amenaza de igual o mayor entidad a la que se le ocasiona el autor bajo el estado de miedo, claramente, ¿no? En ese escenario. Bien, a ver. Entonces, ahora retomando a nuestro grado de legislación, ¿no? Vemos aquí los siguientes escenarios, ¿no? A ver, muy rápidamente, a ver si es que va con la doctrina y con la jurisprudencia ello, ¿no? A ver, uno, el que por anomalía psíquica grave, alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones de percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender a qué nos estamos refiriendo, evidentemente este escenario, ¿no? Repito, y el código, artículo 20, el que por anomalía psíquica, alteración, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones de la percepción, claramente, no la anomalía. Otro punto, a ver, otro supuesto que nos plantea el código, el menor de 18 años, ¿no? Claramente, ¿no? En este escenario. 3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o terceros siempre que concurran las siguientes circunstancias. Obviamente, ¿no? ¿Qué dice acá? Agresión ilegítima. Se entiende, ¿no? Que uno no debe haber provocado eso. Necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla. Se excluye para la valoración del requisito criterio de proporcionalidad de medios, ¿no? Considerándole en su lugar otra circunstancia la intensidad. Claro, ¿no? Es decir, a ver, planteemos en este escenario, ¿no? Y haciendo saliéndonos un poco haciendo una analogía. ¿Será lo mismo que, a ver, una persona va armada, les apunta y les, digamos, y ustedes por miedo, obviamente, ¿no? Le entregan su sueldo, su dinero. Ahora, ese malhechor está corriendo, ¿no? Y a varios metros lejos de ustedes, y ustedes sacan su pistola. ¿Será razonable, bajo el criterio de las ciencias penales, dispararle cuando la persona está de espaldas y corriendo? Una cosa es la cuestión moral, ¿no? Pero en un tema de legítima defensa cambia, ¿no? Tiene que ser inmediata, actual, en el momento, ¿no es cierto? En ese escenario. Ujú. Falta de provocación de quien hace la defensa. Repito, falta de provocación de quien hace la defensa. ¿Y esto cómo se puede entender en un caso, no? A ver, para emplear un tema de legítima defensa, ¿qué indica la jurisprudencia y la doctrina? Que uno no debe haber provocado ello. Repito, uno no debe haber provocado ello. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que ustedes están en un supermercado, ¿no es cierto? Ustedes están en la cola y alguien por detrás viene y les golpea o les intenta golpear. Ustedes no han provocado eso. Tal vez esa persona estaba de mal humor y la cola le generó estrés y actuó así. Ahora, cosa muy distinta fuera que ustedes o una persona le empezara a provocar, ¿no? A empujar, a insultar, a tratar de menoscabar a la persona, ¿no? La otra persona reacciona y se genera ese problema, ¿no? En ese escenario. Ya. 5. No, perdón, 4. El que ante un peligro actual e insuperable, de otro modo, amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí
o de otro, que siempre concurran los siguientes requisitos. A ver, cuando la precisión de los bienes jurídicos en conflictos afectados de la intensidad en peligro amenaza el bien jurídico. Claro, ¿no? No es lo mismo, a ver, no es lo mismo un bien jurídico patrimonial que la vida o la libertad, ¿no es cierto? Otro ejemplo, a ver, una persona coge un extintor de la casa del vecino sin su permiso, ¿no? Uno puede decir es un hurto, ¿no? Ahora, pero ¿con qué objetivo lo hace? De que tal vez al lado hay un colegio y se está incendiando. Vemos la gradualidad, ¿no es cierto? Obviamente ese vecino no podría, mediante la fiscalía, abrirle un proceso o imputarle algo, ¿no? Es un caso especial, ¿no es cierto? A ver, 6. El que obra, y esto es algo que ya lo hemos visto, ¿no? Pero igual vamos a recordarlo, el que obra por fuerza irresistible proveniente de un tercero de la naturaleza. Claro, ¿no? A ver, imagínense que ustedes están en la playa, ¿no? Con sus amigos, y viene un vendaval tan fuerte, que les hace perder el control de su cuerpo, y como perdieron el control de su cuerpo, golpean a su compañero o su amiga. Y al golpearle, el manotazo es tan fuerte que le fractura la nariz, por ejemplo. Ahí, ante ese escenario, ¿se podría imputar responsabilidad? Evidentemente no. La persona perdió el control de su cuerpo. Es más, la doctrina le llama una masa humana, una masa inerte, ¿no? Algo que perdió el control, ¿no es cierto? Ya, digamos, la persona pierde el control de su cuerpo y es, digamos, llevada bajo el sendero de la fuerza de la naturaleza, ¿no? En ese escenario. Acá otro escenario, ¿no? El que obra por disposición de la ley o cumplimiento de un deber legítimo, claro, ¿no? A ver, imagínense, ¿no es cierto? Es el caso de los policías y militares, ¿no? Cuando tienen una respectiva orden, una respectiva función, y esto, a ver, y muchas veces, ¿por qué? Para salvaguardar cosas, digamos, mayores, ¿no? Como por ejemplo la seguridad nacional. En ese ejemplo, ¿no? Volvemos a un escenario donde entran otros, a ver, determinadas personas entran a una base militar a robar un arsenal sofisticado, por ejemplo, militares de otro país. ¿Qué es lo que tienen que hacer con un deber de función los militares? Accionar sus armas, ¿no? ¿Con qué objetivo? De evitar un mal mayor. Porque si esas armas son usadas por esos militares del extranjero, pueden causar daños graves a la ciudadanía en general, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, en ese escenario, y acá obviamente recapitula las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Bien, entonces, si se logra, ¿no? Si se logra, digamos, sobrepasar ello, si es que no existen causas de exclusión bajo estos escenarios, repito, de anomalía, de alteración a la conciencia, de si no es menor de edad, alteración de la percepción, estado de necesidad exculpante, error de prohibición y miedo insuperable, si es que no existen estos elementos o estos escenarios que hemos visto ahora, ahí recién podemos entender que hay culpabilidad. Y recién en este momento, en este estadio, en este grado, ya podemos decir, ¿no es cierto? Podemos decir que hay delito, que hay delito. Es decir, esa conducta humana ha sido, ¿no es cierto?, analizada, filtrada por tipicidad, cumple con el tipo penal, ¿no? Hay, por ejemplo, en la teoría evolutiva del dolo hay eh, imputación subjetiva, ¿no es cierto? Hay dolo y conocimiento, hay antijuricidad, es decir, que este comportamiento, esta acción humana contraviene el ordenamiento jurídico y evidentemente hay culpabilidad porque no hay una causal de exclusión. Un ejemplo, un secuestro un secuestro. ¿Qué delito es? Delito contra la libertad. Ahora, ¿eso está tipificado? Por supuesto, ¿no? El que dice en el código, ¿no? El que priva a determinada persona. Tipicidad. ¿Hay antijuricidad? Por supuesto, ¿no? ¿Qué dice la Constitución sobre la libertad? Obviamente, el ordenamiento jurídico en general en nuestro país, en el mundo, va en contra del tema de los tipos de secuestro, ¿no? Ahora, el secuestro por una banda organizada o por una organización criminal, esa organización criminal, todos actúan en grado de conciencia, todos actúan con disposiciones, es más, no vale la redundancia, está tan organizada que ya tienen una forma de obrar, está premeditada la cosa. Ahora, una banda, un criminal, una banda correspondiente a ese escenario, no cumple con una exclusión, ¿no?
Se logra demostrar que esos secuestradores actuaron bajo ningún influjo de ello, actuaron bajo ningún error de provisión, obviamente, ¿no? Nadie, a ver, nadie cae en ese escenario, ¿no? De que una persona viene a secuestrar, ¿no? Y obviamente tampoco bajo estos escenarios, ¿no? Que no hay contra... A ver, cuando se está, digamos, privando de la libertad a alguien, no hay estos escenarios, ¿no? En ese punto. Es decir, una conducta humana es filtrada para determinar un delito en este escenario y en este estadio. Bien, bien, eso ha sido, digamos, el tema de culpabilidad, la conceptualización y los grados a estudiar, ¿no es cierto? Perdón, los escenarios, ¿no? Las causas de exclusión de culpabilidad, si no se cumple una de ellas, estamos recién hablando de una culpabilidad personal, ¿no es cierto? Bien, eso ha sido el tema del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta de mi parte, encantadísimo de poder responderla. Y si no, nos vemos el próximo miércoles 28, ¿no? A las 7 de la noche, ¿no? Bien, si no hubiera alguna consulta, yo nuevamente muchísimas gracias. También muchas gracias a CIEP por la oportunidad brindada y que tengan una bonita noche. Cuídense mucho. Gracias por todo.